Entonces continuamos con el tema de números complejos y sus operaciones. Me refiero a la suma. Bueno, en este caso, el número complejo vimos la suma, la resta, producto, división, potencia. Cuando mirábamos en forma rectangular. Ahora en polar vimos que se puede hacer la multiplicación y la división. En forma polar vimos que para el producto es simplemente multiplicar las magnitudes y sumar los radios, los ángulos. Y para la división es dividir las magnitudes y restar los ángulos. También vimos que para la potencia es simplemente subir la magnitud a la potencia que está sacando y multiplicar el ángulo por el grado de la potencia. Vamos a ver las raíces. Vamos a sacarle raíz a un número tanto real como imaginario como complejo. La raíz fue el único tema que no vimos cuando mirábamos operaciones con números en rectangular. Que la raíz se saca aquí en polar. La raíz, yo tengo por ejemplo x cuadrada igual a 25. Si yo despejara ese cuadrado así directamente, sin poner el más menos, solamente la pura raíz, tú dirías que es 5. ¿Ok? Sabemos cuando tú sacas, despejas una potencia, pone aquí más menos. Cuando pones esta potencia tú ahí, ¿no? Esa potencia. Vamos a ver que si saco la raíz directamente me va a dar el más menos. ¿Cómo sería la fórmula en polar? Va a haber aquí dos raíces. Sería la raíz, por ejemplo. Vamos a ver. Sería así la fórmula. Sacar la raíz a la magnitud. Luego tomas el ángulo más 360 grados por K entre N. Esa es la fórmula. Esta K comienza desde 0 y va a ir aumentando. O sea, va a haber varias raíces, dependiendo del grado de la raíz. Va a ir aumentando y la última K va a ser N menos 1. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro eso. Por ejemplo, en este caso, teníamos la raíz de 25. Ese es un número real, ¿ok? Está en forma rectangular porque realmente es como tener raíz de 25 más 0i o 0j. Está en forma rectangular de 25, ¿ok? Los números que tú manejas son rectangulares, o sea, el 1, 2, 3, 5, está en forma rectangular. Aquí dice que para sacar las raíces vamos a sacarlo de forma polar y convertir en polar ese número real. Entonces, para convertirlo en polar, acuérdense que se manda al plano complejo. Entonces, 25 real más 0j quedaría ahí. Estoy poniendo el número real en el plano complejo solamente, ¿no? Como no tiene parte imaginaria, queda exactamente en el eje real. Entonces yo voy a sacar un vector que vaya desde aquí a aquí. Y recuerden que la R es el tamaño
del vector. Que hay una fórmula, ¿no? Que dijimos que R era igual a la parte real al cuadrado más la coeficiente de la parte marginal al cuadrado. Esa era la fórmula. Aquí no se ocupa, pero aquí se puede ver cuánto vale la magnitud. ¿Cuánto vale esta magnitud de ese vector? 25, se ve claramente. Pues. Igual la puedes sacar si quieres. La parte real es 25 al cuadrado más la parte imaginaria es 0 al cuadrado. Te va a quedar raíz de 25 al cuadrado. Es decir, se va a anular la raíz con el cuadrado. Entonces la R te va a quedar 25. Lo puedes hacer por fórmula o simplemente viendo la gráfica. ¿Ok? Ahí está 25. Es lo que es la R. Ahora, el ángulo. Recuerden que el ángulo dijimos que era de la parte real hacia el vector. Ahí a simple vista, ¿qué ángulo tiene ese vector azul? 180 sería, si estuviera aquí el vector, sería 0. O sea, el ángulo que tú vas a manejar ahí es de 0. Pero si tú dices, es de 360 también, es válido. ¿Ok? O si dices, le das 2 vueltas, 1, 2, y dices, son 720, también es válido. También funciona. Pues. Obviamente vas a tomar el más sencillo, el de 0 grados. Pues ahí estaría en polar el número real. Sería 25 con un ángulo de 0 grados. ¿Ok? Ahí está en polar el número real. Todos los números que tú conoces reales, positivos, también los puedes poner así. ¿Ok? En forma polar. Por ejemplo, ustedes digan un número positivo, que ustedes quieran. Un número. Ahí está en polar. ¿Ok? 3/4. Ahí está en polar también. Eso está en polar. ¿Ok? Son reales, igual, pero en polar. Luego, ahí está en polar, 25 con 0 grados. Vamos a usar la fórmula de la raíz en polar. Esta que está ahí. Dice que va a ser el radio a la raíz n. Es decir, ahorita que despejé la x estaba al cuadrado. Entonces la raíz así sola está al cuadrado realmente, ¿no? Cuando no se pone nada aquí, está al cuadrado. Tú dices raíz cuadrada, cuando sacas raíz. Puedes ponerle cuadrado o no ponerlo, ya sabes que es cuadrada. Si no hay nada ahí, es cuadrada, ¿no? Ahí va a estar la raíz de 25 y en la parte del ángulo, como es cuadrada, decíamos que va a ser el ángulo más 360 grados y la K empieza en 0 y es entre 2 porque la N vale 2, o sea, este de aquí es el grado de la raíz. Pero luego dice que la K va a ir aumentando desde 0 hasta N menos 1. Como aquí la N vale 2, pues N menos 1 sería 1. Te faltaría sacar otra más. 0 grados más 360 y la K llega hasta 1 nada más, porque llega hasta N menos 1. Ahí están las dos raíces, porque era raíz cuadrada. ¿Ok? Si fuera raíz cúbica, pues va a faltar un término ahí todavía, cuando la K vale 2. Vamos a sacar esas de ahí. Entonces, son dos soluciones. Ya mirábamos anteriormente que para n grado eran n soluciones. Si la x estaba al cuadrado, iban a ser 2 soluciones. Eso se vio antes, en el tema pasado, ¿se acuerdan?
Aquí despejé esta X. Le dije para n grado, n soluciones. Como es de grado 2, tiene que haber 2 soluciones. Aquí van a salir las 2 soluciones. Hay que sacar entonces la raíz del polar 1. Raíz de 25, ¿cuál es? 5. Y el ángulo va a ser 0 más 0 entre 2 va a ser 0. Vean que me dio el 5 con 0 grados. Está en polar. Si tú lo transformas, ya sabemos que este va a ser un 5 en rectangular. Si no, hazlo completo. Di 5 coseno del ángulo más 5 seno del ángulo J. Haz toda la fórmula si quieres. ¿Cuánto vale el coseno de 0 grados? Pónganlo en grados. El coseno es así. Vale 1. ¿Cuánto vale el seno de 0? El seno es así. Vale 0. Ahí está el 5 real, no tiene parte imaginaria. Pues. Ahí está el 5 real. Igual, lo puedo hacer con fórmula o lo puedo hacer simplemente sabiendo que ese es un número real. Dijimos ahorita, ¿no? Positivo. Cuando tienes grado 0, es un número real. O bien lo puedes graficar. Aquí es como está en polar. Métanlo a la gráfica, el 5 con 0 grados. Entonces lo puede graficar y ver ahí cuánto vale en rectangular. Vamos a ponerlo aquí en polar. El 5, magnitud 5, con 0 grados. Ahí queda el vector. A simple vista, pues está golpeando aquí, en rectangular, en el 5. Está. Es 5 real. Ok, en rectangular ahora. Hazlo así con gráfica o hazlo así, con fórmula. Es 5 real nada más, porque no tiene parte imaginaria. Vamos a ver el otro valor. Dijimos que iban a ser 2 valores. Como era de grado 2, debe haber 2 valores. Entonces, raíz de ¿cuánto es raíz de 25? 5. Con un ángulo de, ahora va a ser 0 grados más 360 por 1, o sea, 360 entre 2 es igual a 5 magnitud. ¿Cuánto es 360 entre 2? 180. Igual lo puedes graficar si quieres. 5 magnitud con 180 grados. Ahí se ve claramente en rectangular que golpea exactamente el eje real, pero aquí, ¿esta qué coordenada sería? Ya en rectangular. Menos 5. No tiene parte imaginaria, pues. Ahí está el otro valor de menos 5. Tú lo puedes hacer así, viéndolo gráficamente, o si no, sácalo con fórmula. Ahí tengo 5 con 180 grados. Si lo quiero transformar a rectangular, digo 5 coseno de 180 grados más 5 seno de 180 grados J. Esa es la fórmula para convertir en polar a rectangular. ¿Cuál es el coseno de 180 grados?
Aquí son 360, vale 1. 180 vale menos 1. Ahí está, ¿no? Vale menos 1. El seno de 180. Aquí son 360 grados. Aquí son 180. ¿Cuánto vale? 0. Se hace 0 esto otra vez y te queda nada más 5 por menos 1. Es decir, en rectangular sería menos 5. ¿Ok? Están las dos soluciones, es 5 y menos 5. Este de aquí es 5 y menos 5. Cuando tú despejas una potencia par, tú pones aquí 5 y menos 5. Es por ese motivo. Para no tener que irte a hacer todo esto, ¿no? En plano complejo. Lo haces directamente, pones más 5 y menos 5 pones. Cuando despejas una potencia, ¿no? Cuadrada. Para evitar hacer todo esto. ¿Qué pasa en el plano complejo cuando sacas una raíz? Por ejemplo, si tú dices raíz de 36, lo que pasa en el plano complejo es que se divide el plano complejo en dos partes iguales. Es lo que pasa, pues. Te va a quedar una real, te va a quedar una aquí así y otra aquí así. Se divide en dos partes iguales. Es lo que pasa en el plano complejo, ¿ok? ¿Qué crees que pasaría si yo le dijera, saquen la raíz cúbica de 8? ¿Qué crees que va a pasar en el plano complejo? Es más, 16, para que sea exacta. Pasa lo mismo. Con la raíz cuadrada se dividía en dos partes. Con la raíz cúbica se divide en tres partes. El plano complejo. Es otra manera de verlo, ¿no? Aquí está la parte real. Aquí está la parte imaginaria. Tú quieres sacar, por ejemplo, la raíz de 16. Ahí está el 16. Ahí está en rectangular. En polar sería así. Le dijimos que en polar solamente le pones el ángulo de 0 y ya. ¿Qué va a pasar cuando saques raíz cúbica? Vas a dividir todo el plano complejo en tres partes iguales. ¿Cuánto es 360 entre 3? O sea, va a tener un vector aquí en 120. ¿Y cuánto es 120 más 120? 240. ¿Y cuánto es 120? 240 más 120. Va a tener esos vectores ahí. ¿Ok? Eso es lo que pasa en el plano complejo. Va a tener uno aquí en 120 grados. Va a tener otro en 240. Y el primero en 0 o en 360. Eso es lo que está pasando en el plano complejo, ¿no? Lo vamos a ver con fórmula. Yo les dije, saquen la raíz cúbica de 16. Vamos a hacerlo con fórmula. Aquí va a estar el 16 en rectangular. En polar, ya saben que simplemente mandas un vector. Mandas un vector. Y ahí puedes ver a simple vista, sin usar fórmulas, que en polar va a ser 16 con un ángulo de 0 grados. Ya dijimos que todos los reales positivos tienen esa forma, en polar.
Ahorita me dio un número negativo que era el menos 5 como respuesta. Este de aquí. En el plano complejo es un vector también con magnitud 5, pero ángulo 180 grados. Ya también puedes tomar eso como regla cuando sean números negativos. ¿Ok? Cuando sean negativos, si yo les digo, conviertan el menos 1000 en polar. ¿Ahí cómo lo harían? Siguiendo esa regla. Va a ser un vector con magnitud 1000 y 180 grados. Así nada más, ¿no? Así conviertes un número negativo en polar. No lleva signo, porque el signo se lo va a dar el ángulo. ¿Ok? Estamos sacando ahorita la raíz cúbica de 16. Si recuerdan, la fórmula dice, en polar la raíz es la R a la N, el ángulo más 360 grados por K entre N. En nuestro caso, pues sería 16 raíz cúbica, un ángulo de ¿cuánto dijimos? De 0 grados, porque era un número real en positivo, más 360 grados. Comenzamos con el 0, con la K, acuérdense, entre 3. Y la K va a ir aumentando. ¿Hasta dónde? ¿Dónde va a parar la K? Menos 1. N menos 1, pero ¿cuánto vale N aquí? Entonces, ¿dónde pararía la K? En 2. Se voy a tener 3 soluciones. Y está bien, porque como es raíz cúbica, seguramente viene de un despeje de un número cúbico. O sea, a lo mejor era x cúbica igual a 16. Y lo despejaste, te quedó raíz cúbica de 16. Como era x cúbica, eran 3 soluciones. Ahí están las 3, ¿ok? Yo les dije ahorita, se divide en 3 partes, el plano complejo. Son los 3 vectores, pues, que son estos de aquí, que van a dar ahorita aquí con esto. También ahorita ya saqué el ángulo de cada uno de ellos, cuando dije dividían entre 360. Aquí también va a salir el ángulo ese. Ahorita van a ver. Vamos a ver el primero, el negro. Dice, saquen la raíz cúbica de 16. ¿Qué les da? 2. Entonces, cuando yo les digo, saquen la raíz cúbica de algo, usualmente uno nada más da una respuesta. Si yo digo, saquen la raíz cúbica de 1, dicen 1. Pero faltan 2 más. Si yo te hubiera dicho, saquen la raíz cúbica de 16, voy a decir 2 nada más. Pero hay otras 2 más, pues ahí trabajo, la roja y la azul. ¿Cómo? De 16. Raíz cúbica de 16. ¿A 2 punto qué? Ok. Es que era el 8, y la cambié, ¿no? 2.16. 519. 2.52. Y el ángulo va a ser 0 entre 3. Se me está dando un vector con magnitud 5.52 y 0 grados. Es un número real positivo. Si yo lo grafico ese, ya sabemos que va a ser un número real positivo. Aquí así. Tiene magnitud de 2.52.
y ángulo de 0. O sea, en polar está así, en rectangular sería esta X que está ahí. O sea, sería simplemente 2.52. Que es la solución que usualmente das tú cuando sacas raíz cúbica de algo. Pero hay otras dos soluciones que nunca das. Falta la roja y la azul. Vamos a ver entonces. Raíz cúbica 16 dijeron que era 2.52 aproximadamente, ¿no? Y aquí el ángulo son 360 entre 3, ¿cuánto es? Que es un ángulo que hemos sacado, ¿se acuerdan? Ahorita. Ahí estaría el otro vector, que sería un ángulo que ya habíamos sacado. Dividen entre 3, el 360, les dije, ahí está el otro, 120 grados. Pero ahí está en polar. Tiene magnitud de 2.52 y un ángulo de 220 grados. Está en polar, ¿ok? Si tú lo quieres ver en rectangular, pues tienes que hacer la conversión. Coseno de 120 grados más 2.52 seno de 120 grados, J. Ahí sí va a estar en rectangular. Saquen 120, pero en grados, ¿ok? El coseno, ¿qué les da? Y lo que les dé por 2.52, me dice que les da. Póngale coseno, es cierto. Ok. Más o menos, 120 seno queda. Va a dar más porque son 120 grados. No, sí va a dar más. Tiene parte imaginaria hacia arriba, pues. ¿Qué es? 120 seno de 120 por 2.52. J. Número complejo, ¿verdad? Es el que nunca ponen, ¿no? Saquen raíz cúbica de 1 y me dicen 1. Las otras dos son números complejos, los dos que faltan. Ahí está otra. Y falta la última porque son 3, dijimos. Falta esta de aquí. Entonces raíz cúbica 16 es 2.52. Y el ángulo va a ser 360 por 2, ¿qué es? Entre 3, que es el otro ángulo que habíamos sacado, ¿se acuerdan? Se lo puede sacar de esta forma o de la otra forma, en la gráfica. Puede sacarlo así, o irse a la gráfica y dividir toda la gráfica entre el grado, y ya va sacando los ángulos. O hacerlo así. Ahí está el otro número en polar, ¿ok? Si yo lo grafico ese, pues va a estar aquí así. O sea, este ángulo es 240, completo, así. Y ese vector mide igual que todos, 2.52. Miren lo mismo todos, los vectores. Pero cambias el ángulo, ¿no? Y en rectangular, pues se fijan aquí, se ve que va a tener una parte real negativa, se alcanza a apreciar, ¿no? Y una parte imaginaria negativa, ahí se mira. El de ahorita me lo dictaron mal, porque aquí yo estoy viendo que la parte real es negativa. O sea, este de aquí me dijeron que era positiva. Entonces está mal dictado el de ahorita. Entonces este que está aquí, ¿cuánto es coseno de 120 grados? El coseno nada más. Es 100. ¿Cuánto? Ah, faltó el signo menos, pues.
Entonces que multiplicaban por 2 puntos, no me dijeron menos. Ahí va un menos. ¿Cómo me di cuenta? Con la pura gráfica me doy cuenta. Entonces, la importancia de manejar también un plano complejo, ¿no? Aquí yo veo exactamente que debe ser negativo. Y me doy cuenta que el otro es negativo los dos. Vamos a ver. Vamos a transformar el otro. Sería 2.52 coseno de 240 grados más 2.52 seno de 240 grados. J. ¿Cuánto es el coseno de 240? Y el menos por 2.52 ¿vemos qué? ¿Cuánto es seno de 240? Por 2.52 J. Había un número más aquí, ¿verdad? El 7, arriba del 5. Era 2.17 ¿qué? Entonces este está mal también, ¿no? Este es 2.17, no es 18. Si fuera mayor que 5, el tercer número se cambia a 8S, ¿no? Vean lo que me queda. Me queda el conjugado del de arriba. Todavía más fácil, porque si saco uno, voy a tener otro ya, el conjugado. Aparecen en pares conjugados, dijimos, ¿no? Los números complejos y también los imaginarios. Ahí están entonces los tres números. Cuando yo les pregunto raíz cúbica de 16, no solamente es el 2.52, ¿no? O sea, 2.52 es 1 y el otro es menos 1.26 más 2.17 J y el otro es el conjugado. Entonces, cuando saque raíces de números reales positivos, con que saque un complejo saco el otro, ¿ok? Entonces, si fuera, por ejemplo, raíz quinta de 16, sería dividir el plano complejo en 5 partes. ¿Así? Como si fuera raíz quinta de 16, sería dividir el plano complejo en 5 partes. ¿Cuánto es 360 entre 5? ¿Cuánto es? 360 entre 5. Habría un vector aquí así y le van sumando nada más 72 grados a los demás. Esa es la forma rápida, ¿no? Si no hay que usar la fórmula ahorita, es una manera rápida esta. ¿Cuánto es 72 más 72? 144. Ahí está otro. Más 72. ¿Cuánto? 282, algo así. Más 72. ¿Cuánto es? Otra vez 72. Más 72, ¿qué es?
144. Más 72, ¿qué es? 226. Más 72, ¿qué es? 72 es el primero, ¿no? Es el primero. Ahí están los 5 vectores. ¿Cuál es la raíz quinta de 16? Sáquenla y nada más. Póngale raíz quinta de 16. ¿Qué les da? Punto 64. ¿Qué seguía del 4? 1. Ahí están todos los ángulos, men. Va a dar, ahí está un polar, ya está listo. El morado es la misma magnitud, pero con un ángulo de 72 grados. El rojo es la misma magnitud, pero un ángulo de 144 grados. El verde es la misma magnitud, pero con un ángulo de, ¿qué era? 226 grados. Y el azul es la misma magnitud, pero un ángulo de 288. Es otra forma de sacarlos rápido, en polar. Hay que usar la fórmula, ¿no? La de la capa. Ahí está. Ya sería más cuestión de convertirlos a rectangular con la fórmula R coseno del ángulo más el seno del ángulo. Aquí vemos que una raíz va a ser esta, real. Como tiene 0 grados, una va a ser esto nada más. Y las demás se ve que van a ser complejas. ¿Por qué? Porque tienen parte real y parte imaginaria. Y como sabemos que hay conjugados, seguramente esta azul va a ser el conjugado de la morada. Si saco la morada, voy a tener la azul en conjugado. Si saco la roja, voy a tener la verde en conjugado. Fíjate. Vamos a seguir practicando con esto sin expresión, ¿no? Con raíces séptimas y octavas, cosas así. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, hasta aquí llegaríamos.